gates, fill up the whole space. You and all your mates, man, just bouncing the place. So we'll rock the UK and the United States, man, just make no mistake, rock the bounce in the place. Open up those gates, fill up the whole space. You and all your mates, man, just bounce in the place. So we'll rock the UK and the United States, man, just make no mistake, rock the bass in your face. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Y como pueden ver, estoy acá con el 1100 del Fiat 147. Lo que voy a estar haciendo en este video va a ser instalar el motor adentro del vano. Llegó el gran día, la verdad que ya tenía muchas ganas de hacer esto, pero antes tengo que hacer un par de cositas. Bueno, estoy acá, tengo el embrague del 47 porque yo había instalado la caja acá sin el embrague. Yo necesitaba únicamente el soporte para hacer que el burro me haga girar el volante. Así que voy a estar sacando la caja e instalando el embrague. Así ya cuando monto el motor en el auto, después no tengo que andar sacando la caja, metiendo el embrague ahí adentro, capaz sea muy complicado. O no sé si muy complicado, pero hacerlo aquí afuera va a ser más fácil. Voy a aprovechar y voy a instalar ya la cremallera de dirección. Así me resulta más fácil ahora que está todo libre. Muy bien, gente, ya estoy acá para colocar el embrague. El disco tiene lado. Si pueden notar, hay un lado que sobresale más que el otro. Si colocamos este lado que sobresale contra el volante de inercia, podemos ver que toca contra los bulones y aquí no hace contacto. O sea que este lado no es, va, la parte más baja va mirando hacia el volante de inercia, acá. Bueno, voy a proceder a colocar esto, pero primero tengo que ir a comprar los tornillos. Muy bien, ahí ya conseguí los tornillos. Vamos a estar utilizando estos de aquí. Voy a estar aplicándolos con un poquitito de este sellarroscas. Así le ponemos apenitas, un chiquitito. Y vamos a meterle también de estas arandelas. Muy bien, gente, ya está apretado el embrague. Lo fui haciendo cruzado de manera progresiva y le apreté con 2,5 kilos a cada tornillo. Como vieron, le metí apenitas, un poquito nomás del pegamento de Travasil. La idea es que con el pegamento y la arandela esto no se afloje por las vibraciones. Así que ahora lo que voy a hacer es volver a colocar la caja en su lugar. Después de varios intentos logré hacer que entre el eje de la caja ahí en el volante. Puse allá un palo de madera para que cuando yo empujara no se me mueva el motor.
porque como está sobre las rueditas del carrito se movía. Así que bueno, ya está, ya le metí una tuerca, ahora le voy a poner el resto de los tornillos. Muy bien, ya apreté la caja, ya puse el burro. Bueno, esta chapita no la pude poner, espero que se pueda poner desde ahí, desde abajo. Voy a correr el motor de acá y le voy a poner la cremallera y las patas del motor al vano. I know I may be young, but I've got feelings too. And I need to do it, but I feel like doing. So let me go and just listen. I know I may be young, too. And I need to do it, but I feel like doing. So let me go and just listen. Listo, muy bien. Ya pude anclar el motor a la carrocería del auto. No fue tan fácil. Yo creí que teniendo el aparejo lo tenía en el bolsillo, pero bueno, se me complicó. Como vieron, saqué el alternador y saqué el distribuidor para que pueda bajar bien, porque justo esos dos elementos hacían que quede muy ancho el motor y me tocaba o adelante o allá en la cremallera. También tuve que sacar aquella pata del motor porque sí me tocaba con el cubre correas. Bueno, ahora ya está fijo, entonces lo que yo quiero hacer es levantar el auto con el motor para sacar el carrito. Es decir, lo anclé acá con los cables de acero. Uno lo puse ahí en ese ojal y el otro acá a través de la pata esta, abajo de un trapo. Le pongo este trapo ahí para que no me raye por las dudas. Entonces ahora sí voy a levantar con el aparejo el motor y el auto, y también le voy a ir ayudando con el crique. Entonces ya pasamos a ponerle, aquí tengo el puente y el soporte de caja. Bueno, y obviamente sacamos el carrito antes de eso, ¿no? Ahí ya no está más sujeto por el aparejo, el motor. Está fijo ahí con el crique, está sujetando desde la caja, y la carrocería está con los caballetes. Así que bueno, esto ya es seguro. Voy a meterme abajo ahora a meterle el puente y la pata de caja. Bueno, muy bien, ahí ya está puesto el puente de caja y la pata de la caja. No fue tan sencillo colocarlo porque yo primero había apretado todo el puente y después me costaba poner la pata, así que lo que tuve que hacer es aflojar todo el puente. Coloqué los tornillos apenitas enroscados, así estaba todo flojo, y ahí fui apretando la pata, el puente, la pata, el puente, así de a poquito hasta que logré apretar bien todo. Ya está todo armado prácticamente el motor. También ya terminé de instalar el alternador nuevamente, ahí está.
puesto con la correa, así que ya está fijo el motor en la carrocería. El auto está simplemente apoyado por los caballetes, el motor ya está suspendido por las patas. También me estuve adelantando y ya fui a comprar bidones de agua destilada para diluirlo al refrigerante. Bueno, unas abrazaderas, y compré todas las mangueras nuevas. Y por aquí está el pequeño radiadorcito, que bueno, no está mal, simplemente le voy a pegar una buena limpieza nomás. Y para eso, para limpiar el interior, me compré aquí este producto. Sirve para limpiar todos los circuitos de refrigeración del auto. Eso vos haces circular con la bomba de agua el producto por todo el circuito, pero como bueno, yo lo tengo aquí suelto, lo que voy a hacer es seguir las instrucciones del producto. Y bueno, voy a hacer la dilución acá adentro, lo voy a tapar con una cámara de moto y una abrazadera o algún precinto o algo, y lo voy a sacudir hasta limpiar lo mejor posible la parte interna del radiador. Voy a hacer un poco una limpieza por fuera también, y ahí ya vamos a pasar a colocarlo acá en el vano. Miren la mugre que salió, creo que debe ser medio normal esto, pero tiene un montón de sedimentos, así que bueno, buenos resultados. Vamos a aplicar el resto que queda para hacerle una segunda pasada y esperemos que el agua salga más limpia esta vez. Bueno, ahí ya lo dejé actuar por más o menos media hora. Así que vamos a ver cómo sale el agua ahora en la segunda vuelta. Todavía no sale del todo limpia, así que ahora voy a hacer unas enjuagadas con agua simplemente hasta que el agua salga lo más cristalina posible y estaríamos. She take it low, she fine as hell, she bout to do. She doing a thing out on the floor. Give me some new age, you like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new phase. The smoke's got the color all hazy, spotlights don't do you justice, baby. Why don't you come over here? You got me singing, hey, I'm tired of using technology. Why don't you sit down on top of me? I'm tired of using technology. I need you right in front of me. Thankful that thing she got the wish maker, take the wish maker, pop, 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 pop. Rain falls, just don't stop. I ain't got the move, I can sit, watch. In a fantasy, it's plain to see just how it be. Her and me, backstroking, sweat soaking, all under my set sheet. It's ready to ride, I'm ready to roll. I'll be in this bitch till the club close.
gente, ya está puesto el motor adentro del auto. Estoy recontra emocionado. Ya llenamos el circuito de refrigerante. Aquí tenemos instalada la bobina. Aquí tenemos el módulo electrónico que ya está fijado a la carrocería y puesto a masa con estos dos tornillos. La bobina ya tiene todas sus conexiones. Aquí conectamos el bulbo de presión de aceite, el cable que energiza los campos del burro y aquí el que energiza el Bendix. Y por supuesto este cableado va hasta allá adentro, así que conectamos esos cables en las respectivas salidas aquí de mi modulito que me fabriqué para darle arranque. Y como vieron, ya conecté la batería. Está puesto a masa la batería ya con aquel tornillo donde va el cinturón de seguridad. Entonces pueden ver que yo acá pongo contacto y ya tengo aquí la lucecita de que no hay presión de aceite. El negativo del motor lo puse aquí con este cable en la caja. Está aquí y abulonado allá en el tornillo que sujeta la cremallera de dirección, que es un tornillo de la misma medida. Originalmente iba aquí conectado, pero yo lo reemplacé. En un principio lo iba a conectar aquí, pero como es el tornillo de la misma medida, colocamos allí en el de la cremallera. También ya conecté las líneas de nafta aquí, retorno y entrada de combustible. Pueden ver que no está el filtro y eso es porque decidí instalar el filtro de combustible aquí abajo del auto como lo traen los autos hoy en día. Porque si nomás, así hay un elemento menos en el vano motor. Y bueno, ya está todo, voy a darle arranque. Arrancar al toque nomás porque bueno, ya el motor ya estuvo girando varias veces, así que no va a haber problema con eso. Ya está todo carburado, todo, así que va a arrancar rápido. Pasemos a la parte más linda de todas, que es escucharlo adentro del 147. Estoy re contento, o sea, después de esto ya sale el auto a andar. Es muy fácil lo que queda, así que vamos a darle arranque. Le doy unas aceleradas. Muy bien gente, ya está, ya se le dio marcha al motor adentro del auto. Lo que sí, no voy a hacerlo girar más porque bueno, ya está empezando a hacer ruido la caja porque no tiene aceite, así que no voy a hacerlo girar más hasta ponerle los palieres y ahí ponerle el aceite a la caja. Así que ya estamos por este video, la verdad, un tremendo paso porque no fue nada fácil colocar el motor acá dentro del auto, encima estando yo solo. Como les dije, creí que con el aparejo y eso iba a ser bastante fácil, pero no, un quilombo. Por supuesto rayé un poco la pintura acá abajo, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? No tengo los elementos adecuados para hacer este trabajo, así que bueno, yo estoy recontra remil contento, el motor ya arranca, así que está todo como para ya salir a dar una vuelta dentro de muy poco tiempo. Así que bueno, muchas gracias por ver este video, muchas gracias a todos por el aguante. Espero que les haya gustado, si es así déjenme un like, no olviden de compartirlo. Suscríbanse a mi canal si es la primera vez que ves uno de mis videos y aún no estás suscrito. Además puedes pasarte por el canal a ver todas las modificaciones y restauraciones que le hice al auto. Los voy dejando por acá, nos vemos la próxima gente, chau chau.